Iniciamos la sesión de hoy. Hoy es 24 de enero, les doy la bienvenida. Muchas gracias por su presencia. Es probable que en los siguientes minutos se sigan integrando una gran parte de los que han escrito en nuestra clínica. La clínica es un evento que realizamos anualmente, sobre todo a principio de año. A principio de año nosotros en MESE Comunicaciones hacemos esta apertura, digamos, del año con una clínica de reacción y convocamos a diversas instituciones, diversos participantes que alguna vez tal vez han estado en algún taller nuestro a lo largo del año. Les compartimos que nosotros venimos desarrollando con MESE Comunicaciones no solamente la clínica de reacción, sino principalmente hacemos capacitaciones corporativas en el tema de reacción ejecutiva, comunicaciones en general, en varios temas como habilidades blandas, coach, etcétera, pero una gran demanda es el tema de la reacción corporativa, la reacción ejecutiva, la reacción comercial, la reacción que en realidad nos ha traído una serie de, de satisfacciones. Quería confirmar también que se ve la cámara. Sí, ahora sí, parece que en un instante no se ve, ahora sí se ve. ¿También? ¿Lo pueden confirmar? Ahí en el chat o en Sí el se audio. ve, sí se Ya, ve, sí. gracias. Buenas noches. Gracias, Eva. Bien, entonces le decía, le está dando la bienvenida, ¿no?, a nuestra clínica de reacción. Nosotros hemos trabajado con múltiples instituciones a lo largo de los últimos 7 años, desde la presidencia del Consejo de Ministros, Petro Perú, múltiples ministerios, instituciones públicas, privadas, y esta experiencia nos ha brindado pues un método que es esta noche que vamos a compartir. Esta noche, hoy martes, y el jueves tenemos las 2 sesiones. Estas 2 sesiones son generales, quiero decir, son gratuitas. Ustedes pueden compartir el enlace que les llegó para también sus colegas o sus compañeros, y todos son bienvenidos. En estas 2 sesiones vamos a compartir este método que les mencionaba, que hemos podido recoger a lo largo de estos años con diversas instituciones, y a copiar información para compartirla. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En estas 2 sesiones vamos a compartir una metodología de 4 niveles de reacción. ¿Cuáles son esos 4 niveles de reacción? Ahora lo vamos a ver desde este momento. Nosotros recomendamos que se siga esta metodología porque son niveles que se deben respetar para poder alcanzar un análisis de lo que se redacta y de lo que se lee también, pero claramente a nuestro nivel corporativo. No estamos nosotros yendo hacia otro tipo de reacción, que puede ser creativa, que puede ser literaria, prosa. No, nuestra reacción, nuestro campo de reacción es el ejecutivo. Así que ustedes van a ver aquí justamente ese tipo de direccionamiento que nosotros le damos a la reacción, que es específicamente estructural, que es técnica, que tiene normas. Entonces, en eso nos basamos nosotros. Y la experiencia nos ha permitido generar esta metodología, y ahora lo vamos a compartir. Por si acaso, si es que hay algún inconveniente con el link, nosotros manejamos el mismo link, vuelven a entrar al mismo link y seguimos hasta las 8:20, 8:30, por si acaso. Es el mismo link, no hay inconveniente con eso. Entonces empecemos de una vez. Veamos lo siguiente. Acá ustedes ven un esquema, ¿no es cierto? Ya, en este esquema refleja lo que son los niveles de la lengua. La lengua es una herramienta de comunicación. Es una herramienta como cualquier otra herramienta generada por el ser humano. ¿A qué me refiero? Es un invento del ser humano, es un invento del ser humano. Nuestra naturaleza no es nacer y hablar. Nuestra naturaleza es nacer y llorar y gritar y gesticular, pero hablar no. Y si nosotros no estuviéramos rodeados de una cultura que nos capacita para desarrollar nuestro aspecto cognitivo, nuestra capacidad cognitiva, entonces no podríamos nosotros
pues desarrollar esta lengua o esta serie de códigos aprendidos. No lo podríamos hacer, simplemente no nos comunicaríamos con una lengua. Si tuviéramos comunicación y si tuviéramos lenguaje, porque el lenguaje es algo natural. El lenguaje me refiero al lenguaje corporal, el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal. Ese lenguaje es natural, pero la lengua no es natural. La lengua es una herramienta generada por el hombre hace aproximadamente 40.000, 30.000 años atrás, y que poco a poco ha ido evolucionando, se ha ido actualizando, como toda herramienta, va perfeccionándose en el tiempo. Y lo mismo sucedió con la lengua. La lengua es totalmente cambiante, no es algo inmutable, al contrario, la lengua constantemente está cambiando, porque se perfecciona en el tiempo. Pero hagamos una prueba de lo que yo estoy mencionando. Es una herramienta de comunicación como cualquier otra. Y fíjense, una herramienta se puede usar bien, se puede usar mal, puede ser efectiva, eficaz o no. ¿Y cómo lo probamos? Fíjense, aquí imaginariamente X, ¿está bien? Es una persona, ¿de acuerdo? Y X se expresa con el nivel más básico de la lengua. El nivel más básico de la lengua es el nivel informal, el irregular, el coloquial, ese es el nivel básico. ¿Y por qué decimos que es básico? Bueno, ahora lo vamos a probar. ¿Por qué? Porque es tan básico. Básico quiere decir que es algo que no es efectivo. ¿Y por qué? Ya, a ver, si yo digo choro, tal cual, ¿ah? Choro. Ustedes díganme qué significa choro. Ustedes díganme ahí en el chat o en el micrófono, por favor, ¿qué significa choro? ¿Qué significa? Choro, ¿qué significa? Ahí en el chat me pueden decir. O en el micrófono también. ¿Qué significa? Bueno, puede ser ladrón o para mí, ¿no? Ladrón o también un, un marisco, ¿no? Ajá, Ujú. de acuerdo. De acuerdo. Ahí también veo que señala Dina un mono. Creo que sí, ¿no? Creo que hay una denominación del mono tal cual, así, ¿no? Como choro. También señalan ahí en el chat que puede ser un animal o una jerga. Claro, fíjense el ruido que genera esta palabra. ¿A qué me refiero con ruido? Ruido es una interferencia. Así como en ese instante la cámara tuvo una interferencia y generó una distracción, exactamente lo mismo. Cuando nosotros usamos esta herramienta de comunicación y la herramienta para todos no tiene el mismo significado, no la decodificamos igual, genera un ruido en la comunicación, hay una interferencia en el éxito del mensaje. Porque ustedes saben que el proceso de la comunicación, que es ya la comunicación estudiada de forma científica, el proceso de la comunicación tiene elementos, ¿no es cierto? El emisor, que soy yo, por ejemplo, en ese instante, el receptor, que son ustedes, y que cambiamos roles dependiendo quién es el que va a enviar otro elemento, que es el mensaje. Hay 3 elementos ahí. El mensaje es en sí lo que yo quiero comunicar. El canal es por donde viaja, ¿no? En este instante, pues lo electrónico, lo virtual, este es el canal. Y el código es el que nosotros usamos. ¿Cuál es el código? El código que hemos aprendido es el español. Entonces, el español, bueno, estoy hablando por una cultura genérica nuestra, el español, en nuestro caso, los hispanohablantes, pues aprendimos el código del español. Ese es nuestro código. Ahora, existe un sexto elemento que no se considera dentro del proceso, sin embargo, es parte del proceso, que es el ruido. El ruido es todo aquello que interrumpe o interfiere en el éxito del mensaje. ¿Y qué puede ser el ruido? El ruido puede ser, por ejemplo, una jerga, porque para mí choro podría ser ladrón, para otros choro de repente puede ser, por ahí señalar un mono, o para otros puede ser de repente un marisco, porque necesariamente no todos tenemos el mismo significado de esa palabra, porque el significado siempre está en nuestra mente, y nuestra mente está llena de nuestra cultura, nuestra experiencia, etc. Entonces, eso genera ruido. Por ejemplo, si yo hago esto con mis manos, si ustedes díganme qué significa. ¿Qué significa? Hola, dos. ¿Qué más? Ustedes díganme ahí o en el chat, coloquen. Ok, Claro.
O Eh, paz. de acuerdo, de acuerdo. 2. El número 2, paz y amor, eh, Ujú. victoria, para uno será el besito vengador, no lo sé, pero lo que quiero decir es que yo, el emisor, envío este mensaje desde mi cabeza creyendo que estoy enviando un mensaje claro y al otro lado, la otra persona lo decodifica con su cultura, con su experiencia, etcétera. Entonces, ¿el significado dónde está? El significado siempre está al otro lado. No, no está aquí el significado. No está en mí el significado. El significado siempre está al otro lado. Y esto es lo que nosotros desde esta perspectiva, quiero decir, de la perspectiva de la comunicación corporativa, ejecutiva, debemos tener muy claro. En qué sentido? Porque no siempre nos vamos a comunicar, no siempre nos vamos a comunicar eh, con un mismo público que tenga nuestros mismos códigos y nuestra misma cultura. Y estoy hablando de cultura no por un nivel elevado, a lo que me refiero con una cultura es nuestra cultura pues, cotidiana, nuestra cultura que compartimos por tradición, etcétera, ¿no? Por lugar geográfico. A eso me refiero. Entonces, no siempre todos van a entender nuestro mensaje. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el ruido es parte de la comunicación y hay que tenerlo siempre presente en la comunicación. Por eso el lenguaje informal es tan ruidoso, porque no todos van a entender nuestra jerga. ¿A qué me refiero? No todos van a entender lo que es choro. Imaginen que salimos de Perú. No sé si todos son de Perú, porque algunos participantes son de pronto de otro país. Pero aquí en Perú decimos choro y el ladrón, por la lengua informal, que es la jerga. Pero en otros países, cuando se dice choro, no sé si en México entienden choro por ladrón. Ustedes díganme si en México entenderán lo mismo, si en Puerto Rico entenderán lo mismo, si en Argentina o en España entenderán todos estos países, entenderán choro igual a ladrón. Les pregunto, ¿lo entenderán? No. No, claro, no lo van a entender, ¿cierto? ¿Y por qué no lo entienden? Porque el... Ahí tengo problemas creo con la cámara, pues la saco una vez para que no haga más ruido en la comunicación. No lo entienden porque simplemente es otra cultura y por eso hay una interferencia. Ahí Beatriz creo que tenía una consulta. Beatriz. No. Solamente Ah, estaba ya. Ah, ya. apreciando la idea. Ya, está bien, está Ah, perfecto, está perfecto. sí. Todo bien, todo bien. Entonces, de eso se trata. ¿De acuerdo? De eso se trata. De que entendamos que el nivel informal de la lengua, si bien es dinámica, ¿es cierto? Si bien digamos, para un sector de la sociedad es bastante clara, no lo va a ser para un amplio sector o en todo caso no será para otra cultura. Y ahí es donde hay esos ruidos en la comunicación, esas interferencias. Por eso nosotros no recomendamos jamás utilizar este nivel de la lengua a un nivel corporativo, por supuesto, ¿no? Ah, mira, ahí Ricardo, tú eres de Paraguay, o no sé si de repente de Paraguay, o bueno, así está en Paraguay, no lo sé. Ricardo dice, en Paraguay más se utiliza chorro, ¿no? Tal cual por decir monochorro. Mira, ¿ah? Entonces en cada cultura lo va a interpretar a su modo, tal cual. Por eso no se recomienda que se utilice el nivel informal para nuestro nivel claramente ejecutivo corporativo. Porque miren lo siguiente, si nosotros elevamos el nivel, ¿de acuerdo? Elevamos el nivel, ¿a qué me refiero con elevar el nivel de la lengua, eso es lo que estoy diciendo, es que vamos a hablar, o nos vamos a comunicar con un nivel formal, y a nivel formal, choro es ladrón, ¿no? Y ahí creo que está claro para todos que ladrón es ladrón, y nadie entiende otro significado que no sea este, el mismo para todos. Si yo digo ladrón en México, si yo digo ladrón en Paraguay, si digo ladrón en Puerto Rico, en España, ladrón, ¿estos países entenderán el mismo significado que nosotros? Pregunto.
¿En esos países se entenderán lo mismo que nosotros? Al decir ladrón, ¿ellos entienden lo mismo que nosotros? ¿Sí? ¿Tal cual? Te pregunto. Ahí en el chat nos dicen que sí, claramente, ¿no? Sí, claramente, claramente. Claramente, ¿por qué? Porque ahí está. Ahí está la respuesta a lo que estamos nosotros señalando. Que el nivel de la lengua formal, estamos en nivel formal en este momento, es un nivel regulado por una institución, que es la Real Academia Española. Es decir, hay un ente que regula, que establece normas para que podamos compartir códigos. Y están organizados y están sistematizados. Y por tal motivo, todos los que conocen las reglas y las normas lo van a entender. Y en este caso, ¿quiénes son todos? Somos los hispanohablantes. Entonces, si los hispanohablantes utilizamos el nivel formal de la lengua, nos entendemos al 100%. Y no importa de qué país seas, ¿ah? No importa si eres de Puerto Rico, de España, de Argentina, de México, de Perú, de cualquier parte o de cualquier país que utilice esta herramienta y la utilice de acuerdo al ente regulador y normativo, nos vamos a entender. Por eso el nivel formal es el nivel estándar y recomendado para todo lo que es corporativo y ejecutivo, claramente, porque si yo escribo un correo electrónico y el correo electrónico lo utilizo a nivel informal, porque de pronto, y esto ustedes lo saben muy bien, una persona redacta el correo como si estuviera hablando. Y ahí está el gran problema, porque cuando la persona genera una comunicación desde su cultura, claramente va a importar o justaponer o interpolar, o como ustedes quieran definirlo, palabras que son parte de su cotidianidad. Y va a llevar oralidades, y va a llevar vaguedades. Y esta persona es inconsciente de las oralidades y vaguedades que lleva en su escritura. ¿Por qué es inconsciente? Porque es parte de su cultura y lo toma como algo regular, cuando en la realidad lo informal es irregular, es accidentado. Esto es importante, tomar conciencia del nivel de la lengua. Por eso es importante este ejercicio, para nosotros definir cuál es el nivel que vamos a usar. Y tampoco podemos ser exagerados en nivel. ¿A qué me refiero? No podemos llevarlo muy arriba el nivel. Acá. Imaginemos que Y es una persona así como X, fíjense, y que Y utiliza el nivel culto de la lengua. Ustedes díganme, por favor. Ladrón es lo formal, ¿no es cierto? Informal es choro. Pero para denominar ladrón a nivel culto, ¿cuál es la palabra? O sea, con una palabra denominen ladrón, pero con una palabra de nivel de habla culta o de nivel culto. ¿Cuál sería esa palabra? ¿Cuál creen que sería esa palabra? Es decir, choro es informal, ladrón es formal. Y una palabra para denominar ladrón, pero con el nivel de lengua culta, ¿cuál sería? Cualquiera, ustedes díganme cualquiera, porque como estamos en un taller. Ratero, pues, ¿Cuál, perdón? ratero, no sé. No, más arriba, porque el ladrón o ratero podría ser regular. Más arriba. Alguna palabra por ahí. No digo que los que empiecen a buscar ahorita, de pronto hay algo que han escuchado ustedes y dicen, sí, a mí me parece que esta palabra. No sé si han escuchado delincuente, podría ser un poquito más arriba. Granuja, de repente granuja, ¿no? Coimero, Coimero. No, tampoco, coimero ya Estafador. va para otro lado. Cleptómano, ahí señalan, ¿no? El Puede ser cleptómano. estafador, delincuente. Delincuente, por ahí alguien me dice juez, fiscal, presidente, ¿no? También. Pero no, nada, no va por ahí. Es cleptómano. El cleptómano padece cleptomanía, ¿no es cierto? Así que bueno, es un padecimiento y bueno, podemos darle vueltas al asunto y vamos a ir encontrando algunas palabras un poquito más arriba en ese nivel culto de la lengua. Pero lo que quiero decir es que hay algunas palabras que son muy elevadas y no todos nos entendemos tampoco, ¿no? Por de pronto no todos entienden lo que es un fascineroso, un cleptómano, o de pronto yo digo algo así como gamberro con G de gato. Gamberro. No sé si han escuchado gamberro. Y de pronto dicen, no, pero ¿qué es gamberro? Ya, gamberro es lo mismo. Solamente que
que no todos compartimos ese código, ¿no es cierto? Y es un poquito rebuscado. Entonces, y eso es lo que debemos evitar. ¿A qué me refiero también? Debemos evitar que nosotros utilicemos un nivel de la lengua muy arriba, porque hay personas que redactan documentos, y estoy hablando ya de pronto informes técnicos, que muchos de ustedes deben redactar, informes técnicos, y utilizan muchos tecnicismos, ¿no? Muchos tecnicismos. Y los tecnicismos no quiere decir que sea un error, no. Pero a nivel de comunicación no son eficaces, porque no todos somos abogados, no todos somos ingenieros, no todos somos... ¿Se entiende, no? Entonces, no puedo llevarlo hacia mi cultura técnica o hacia mi cultura profesional a alguien que no es parte de esa cultura. Entonces, lo que genero es ruido en la comunicación. Entonces, el ruido es o bajar mucho y ser informal, o subir mucho y ser culto, técnico, tecnicista. Entonces, mi labor, estoy hablando como un ejecutivo, un miembro de una corporación, una institución, es comunicarme con todos. Y por lo tanto, yo lo que necesito es un nivel de la lengua estándar, regular. Por eso, lo ideal es el nivel formal de la lengua. ¿Ya? Entonces, ni muy arriba ni muy abajo para no generar ruido en la comunicación. Porque el que dice gamberro no se entiende con el que dice choro, ¿no? Claramente, no se van a entender. Y así es. Ahí Oscar dice en español de España, tal cual, en español de España, lo he leído, dice, sí, tal cual, tal cual. Es cierto. Español de España es una palabra un poquito más común por allá, tal vez. Tal cual dice Ricardo, dice, depende también de qué nivel tenga el que va a recibir el mensaje o para qué público específico dirigido. Es cierto, por eso, claro, uno debe, un buen lector o un buen redactor debe tener un buen lector, y viceversa, ¿no? Un buen lector busca un buen autor, porque se entiende que van a tener el mismo nivel. Por eso nosotros, en el caso de redactores, debemos ser conscientes a qué público vamos. Y por lo tanto, si no sabemos qué público es, háblale en el nivel formal de la lengua, porque entendemos que si yo digo ladrón, me entiende el de habla culta y me entiende el de habla informal. Claramente, ¿no? Me entienden todos, en otras palabras. Si yo digo, por ejemplo, médico, todos entienden lo que es médico. Aquí en Perú, porque creo que hay de otros países, ¿no? De repente por ahí hay otras personas de otros países, también nos avisan, por favor. En Perú, ¿cómo se le denomina al médico aquí en Perú? Es decir, ¿cómo se le dice a nivel informal? Quiero decir, en jerga, en otras palabras. ¿Cómo se le dice en jerga a los médicos aquí? No sé, en otros países, porque como la clínica es amplia, hemos tenido participantes de Colombia, de Chile, de Argentina, y así, en este momento, no sé de dónde están ingresando, pero la base es Perú, por decir. Aquí en Perú, ¿cómo decimos? Eh, quiero decir, la jerga de doctor o médico. La jerga de doctor o médico, ¿no? Principalmente doctor, bueno, popularmente también se conoce, ¿no? Doctor. En Chile no tenemos jerga para médico. Ah, mira, acá. Aquí sí tenemos una jerga. ¿Cuál es? Es un término bien despectivo, ¿ah? Y también es una jerga bastante antigua. O sea, es muy común en nuestro español decir doc, ¿no? Pero aquí en Perú es matasano, tal cual, tal cual, matasano, ¿no? Y es bastante despectivo, claro, claro está, ¿no? Pero sí, es una jerga bastante regional nuestra, digamos, ¿no? Nuestra. Pero no todos lo entienden. Por ejemplo, Catherine de pronto no lo entiende, ¿no? Y así, en otros países no lo van a entender. Si yo digo médico, creo que todos sabemos lo que es un médico. Y hablamos de Latinoamérica, ¿no? O Hispanoamérica. Ya está. Y si yo elevo mucho el nivel, y es decir, entre los médicos, ¿cómo se denominan ellos en su cultura médica? Tienen un término. ¿Cuál es el término? Galeno, ¿no? Tal cual, claro. Claro, para ellos
Galeno es su referencia profesional, digamos, ¿no? Entonces, el que dice gamberro, el que dice galeno, no se entiende con el que dice choro y matasano. ¿Por qué? Porque ya está. No tengo que explicarlo mucho, ¿no? Los niveles están uno arriba, uno abajo y jamás se van a entender, pese a que utilizan el mismo código, solo que lo utilizan, como decíamos al inicio, de una manera irregular. Irregular. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con las normas. Eso es. ¿De acuerdo? Ya, perfecto, perfecto. Entonces, sigamos avanzando. Está claro entonces ya que tenemos un nivel de la lengua, ¿ya? Que es el nivel recomendado por nosotros, el nivel formal. Ya está. Una vez que tenemos el nivel formal ya designado, que es el que vamos a usar, y conscientemente es el que vamos a usar, hay una serie de principios que yo se los voy a mencionar, y ustedes si desean pueden apuntarlo mentalmente o físicamente. Pero uno cuando redacta a nivel institucional cuenta con referentes de documentos. Quiero decir, alguien necesita redactar un informe, un oficio, no sé, una carta comercial o un resumen ejecutivo y no tiene experiencia en este tema. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente copia un modelo, ¿no? O, entre comillas, chanca un documento, ¿no? Esa es una jerga también. Gabriela, si estamos, creo que sí lo estamos grabando, si no me equivoco. Sí, lo estamos grabando. Sí, para los que se inscribieron como ustedes, vamos a compartir la grabación. Sí, no se preocupe. Para los que se inscribieron. Como son 2 fechas, lo pueden también, bueno, compartir el link para sus compañeros y ingresen la segunda fecha, porque la primera se la perdieron, no importa, van a tener la grabación. Pero bueno, los convocamos, como decíamos al inicio, para los que entraron un poquito después. Nosotros estas clínicas las hacemos al año, 1 o 2 veces, abrimos así el año y el resto del año nos dedicamos a lo corporativo, ¿no? Siempre trabajamos corporativamente y eventualmente hacemos algunos cursos, sobre todo en esta época, para nosotros de verano, ¿no? Porque como estamos iniciando el año, normalmente hacemos 1 o 2 grupitos de redacción ejecutiva y hacemos grupos de más o menos de 10, 12 personas y trabajamos con ellas a profundidad este tema, ¿no? Y bueno, ahí les cuento un poquito más adelante. Antes que se nos vaya pasando la noche, les decía que este mismo link que se les entregó vía correo electrónico, que es el link de Zoom, lo utilizan por favor porque nosotros en este instante, por una cuestión de, estamos abriendo el año y todavía no hemos hecho la cuenta corporativa de Zoom, que utilizamos todo el año Zoom. No tenemos la cuenta en este momento habilitada de lo corporativo, sino el tema gratuito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar 2 enlaces, o el mismo enlace, lo que quiero decir. En unos 5 minutos aproximadamente esto se va a cerrar, pero ustedes vuelven a entrar con el mismo enlace y por acá lo comparto, ¿está bien? O vayan a su correo y voy a cliquear y seguimos, porque de acá no nos vamos hasta que terminemos hasta las 8:30, ¿está bien? Vamos de largo, vamos de largo. Carlos, no puedes inscribirte. Me imagino que alguien te rebotó el link. Te pasamos el link de inscripción, mejor, en un momento. ¿Ya? No te preocupes, no te preocupes. De todos modos, ustedes pueden escribir, los que deseen pueden escribir también a este link, perdón, a este correo electrónico, que es el que está en el correo electrónico enviado. ¿Ya? Y pedir ahí de pronto la inscripción o bueno, mayor información. Ahora les cuento un poquito del curso para no irnos de lo que estaba explicando. Bueno, decía lo siguiente, vamos a seguir. Decía lo siguiente, que nosotros tenemos estos principios de reacción, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Todas instituciones, hablamos de instituciones, corporaciones, empresas, entes u organizaciones del Estado, la gran mayoría, no puedo decir todas, pero la gran mayoría tienen estructuras de documentos, modelos de documentos. Entonces, una base es esto, las estructuras. Pero es la base.
porque esa es la macroestructura. Eso es como simplemente el plano, pero el contenido es algo fundamental en la redacción. Porque ustedes pueden copiar una estructura, pero no pueden copiar el estilo sin que cometan errores, porque uno no puede copiar el estilo del otro, porque cada uno de ustedes tiene un estilo de caminar, tiene un estilo de bailar, tiene un estilo de dibujar, tiene un estilo de practicar un deporte. Es su propio estilo. Y al igual que estos que mencionaba, tiene un estilo de escribir. Entonces ustedes no pueden copiar el estilo del otro, porque se va a notar que están copiando el estilo de otro, y porque normalmente las copias salen mal. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sí, está bien. Ustedes pueden utilizar documentos como referentes, estructuras como referentes, pero deben tener además otras herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Uno, deben tener las estructuras, que son los modelos, que son los manuales, que son los documentos de referencia, pero también deben tener claro que hay siempre un nivel de la lengua, que decimos el nivel formal. Deben tenerlo presente. Siempre deben tener presente también que debe haber una intención comunicativa, es decir, claramente cuál es su tema. Elijan un tema y solo sobre ese tema van a redactar. No pueden redactar de varios temas. Entonces, eligen bien el tema, eligen el nivel de la lengua, ahí van 2, eligen claramente la estructura que van a utilizar, el modelo, 3, luego van a utilizar claramente, y ahorita vamos a ver técnica. ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, ahí vienen las herramientas y los filtros técnicos que nosotros vamos a proveerles para que ustedes puedan, pues, empezar a utilizar estas herramientas y hacer correcciones de estilo y elevar el nivel de la redacción. Entonces son principios básicos que deben utilizar, ¿ya? Estructura, nivel de la lengua, técnica, intención comunicativa, todos esos principios ténganlo listo para empezar a utilizar esta metodología. ¿Cuál es esta metodología? Esta de aquí, fíjense. Aquí hay 4 pasos de nuestro método. Nuestro método, decía, es producto de una amplia experiencia con muchas instituciones y que transversalmente cometían los mismos errores. Los participantes de los talleres, de las asesorías técnicas, etc. ¿Y cuáles son esos errores? Ya. El primer paso de esta metodología es utilizar el nivel técnico básico. ¿Qué es el nivel técnico básico? Ahora, esta noche, cada nivel vamos a empezar a corregir, ¿ya? Con ejemplos. Técnico básico. Lo técnico básico se refiere a corregir lo más simple, puntos, comas, tildes, mayúsculas, vicio, dicción, etc. Ustedes dirán, pero esto lo hace el software, ¿no? Y lo vamos a probar esta noche. El software no lo hace, ¿eh? El software no corrige nada de esto, ¿ya? Y ahora lo vamos a probar. Las tildes, las mayúsculas, etc. Esto ha cambiado con los años. No es algo inmutable, al contrario, como decía al inicio, la lengua cambia. Han cambiado las tildes, las mayúsculas, las comas, etc. Todo sucesivamente en las décadas ha ido cambiando, y en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo. Y ahora lo vamos a probar, cómo es esta corrección. Una vez que nosotros corregimos lo técnico básico, tildes, comas, puntos, y los cambios y las actualizaciones, recién vamos a pasar al nivel sintáctico. ¿Qué es el nivel sintáctico? Expresar una sola idea con claridad. ¿Y qué es expresar una idea con claridad? El nivel sintáctico es organizar una idea. Organizar una idea con una secuencia sintáctica básica. Una secuencia sintáctica básica es que hay un sujeto que realice una acción y esta acción siempre tiene un efecto. Esa secuencia hoy día también la vamos a ver. Decíamos que existen 4 pasos de nuestro método, ¿no? La metodología implica estos 4 pasos. El paso número 1 es revisar lo técnico básico. Y lo técnico básico no lo revisa el software. El software no te va a corregir coma, el punto, la puntuación, los vicios de dicción, eso no lo corrige. Y usted dirá, pero sí, las tildes, sí la mayúscula.
pero no las técnicas, y eso ahora lo vamos a probar ahora. Una vez que uno genera una corrección a este nivel, recién allí pasa al segundo nivel. Es decir, no puedo pasar a lo sintáctico sin revisar lo técnico básico, y ahora lo vamos a probar. Porque en lo sintáctico ya se organiza una idea, y una idea se organiza a partir de que yo tenga claro qué es la secuencia sintáctica. La secuencia sintáctica es tener 3 elementos básicos para expresar una idea. Que hay un sujeto que siempre realiza una acción, y esa acción siempre tiene un efecto. Esa es la secuencia sintáctica. Y esa secuencia tiene que estar organizada en género, en número, en cantidad, es decir, debe estar bien sincronizada o concordada entre sí los elementos. Cuando yo logro expresar bien una idea se expresa a través de una oración, punto, esa es mi oración, recién yo puedo generar otras ideas. Es decir, yo no puedo redactar un párrafo, que es el tercer nivel, si es que antes no sé elaborar una idea con claridad. Y ustedes dirán, pero eso es bastante básico, lo vamos a probar a nivel sintáctico, cómo se cometen errores. De que no se puede organizar un texto si es que primero no tengo una idea clara. ¿Por qué? Porque tercer nivel, cuando yo tengo una idea clara, paso al tercer nivel de coherencia y cohesión. ¿Qué quiere decir nivel de coherencia y cohesión? Que yo tengo una idea principal que genere ideas secundarias. Esta es la base de los párrafos. Un párrafo se organiza de una idea principal con ideas secundarias, porque la idea principal plantea mi idea, tal cual principal, el tema de mi párrafo, y las ideas secundarias, ¿qué hacen? Explican ese tema, desarrollan ese tema, dan ejemplo de ese tema. Idea principal, ideas secundarias. Estas ideas, organizadas en un párrafo, deben tener coherencia entre sí y cohesión. ¿Y cómo genero la cohesión? A través de herramientas como, pues, conectores, marcadores textuales, artículos, pronombres, todo aquello que genera que no haya redundancia, monotonía en mi mensaje. Esto primero, por eso tengo que pasar por lo técnico básico. Corrijo comas, puntos, tilde, mayúsculas, todo a nivel técnico, y luego paso a lo sintáctico, y luego paso a lo de coherencia y cohesión. Si yo salto, entre comillas, hasta la coherencia y la cohesión sin ver los primeros 2 niveles, y ahora lo vamos a ver, hay una serie de problemas técnicos. Una serie de problemas técnicos. Y lo vamos a probar ahora. Estos 3 niveles son niveles expositivos. ¿A qué me refiero con niveles expositivos? Uno expone ideas, expone información, expone datos. Un correo electrónico es principalmente informativo. Un correo electrónico no es para reflexionar. Un correo electrónico no es para comentar. Un correo electrónico es para informar. Y luego vienen otros documentos ya corporativos, ¿no? Resumen ejecutivo, informes, reportes, oficios. Todos estos documentos que yo he mencionado informan. Y son básicos estos 3 niveles. Cuando yo ya elevo mi nivel de reacción y quiero redactar un análisis, de pronto, no lo sé, de un tipo de proyecto, o de repente ya es un informe a este nivel analítico, yo utilizo otras herramientas más elaboradas, que es a nivel argumentativo. Ese es el último nivel de la metodología. En el nivel argumentativo utiliza 2 herramientas básicas que se llaman juicios de hecho y juicios de razón. ¿Qué son los juicios de hecho y los juicios de razón? Los juicios de hecho son los elementos que uno expone. Por ejemplo, un informe, ustedes saben muy bien que un informe consta principalmente de 3 partes, ¿no? El informe tiene la introducción, luego tiene el análisis y luego tiene la conclusión. Digamos que esas son las 3 partes esenciales. Hay, por supuesto, otras partes como la base legal, de repente como recomendación u otras partes, pero estoy hablando de lo básico de un informe. En un informe técnico, primero expongo en antecedentes, expongo en la introducción qué es lo que presentamos, y en la parte analítica argumento, por ejemplo, por qué expongo mis argumentos para contratar un servicio, para adquirir un bien, para contratar un personal,
etcétera. Es decir, en el análisis yo expongo argumentos, ya no solamente hechos. Entonces, aquí hay diferencias. Los juicios de hecho son los antecedentes. Los juicios de razón son mis argumentos. A este nivel es mucho más profundo. Si una persona quiere redactar y salta al último nivel, argumentación, sin ver estos tres niveles anteriores, claramente vamos a notar que tiene problemas de reacción. Y lo vamos a probar ahora. Lo vamos a probar en este taller. Entonces vamos a analizar cada uno de los niveles con ejemplos si ustedes van a participar. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Miren este nivel básico. Esta es una reacción claramente corporativa, es decir, nivel de la lengua formal, y se supone que cumple con la norma o la regla de nuestro idioma. Léanlo, es un párrafo, léanlo, y en la primera línea, vamos a analizar línea por línea. En la primera línea, por favor, ustedes señalen, la primera línea, señalen, cuáles son aquellos aspectos que creen que pueden corregir. En la primera línea, solo la primera línea de este párrafo. ¿Hay algo que ustedes perciban que se puede corregir, que se puede mejorar de este texto? ¿Qué podría ser? En la primera línea, usted dice, a mí me hace ruido esta palabra. ¿Se acuerda del ruido de la comunicación? Aquello que interfiere en el mensaje. Usted dice, esta palabra, o esta expresión, o esta idea, o lo que les llama la atención, porque como esto es una clínica, nosotros lo que hacemos es un análisis, un diagnóstico, ¿no?, de lo que leemos. Ahí Ricardo dice, se podría suprimir el verbo tener. Ya, muy bien, lo marco. ¿Qué más? Está muy bien, Ricardo, ahora lo vamos a comentar. Ricardo, ¿tú eres de aquí, de Perú, o de dónde te comunicas? Nosotros estamos en Perú. Ahí está, Ricardo de Paraguay. No, saludos, saludos allá, en Paraguay. Ahí Gabriela dice, el del inicio, el artículo, ¿te refieres? Quito el artículo. ¿Eso? Sí, Ya, eso, profesor. el artículo. Aquí lo voy a marcar. Nos explica qué es el SMBA, ¿no? Ya, está muy bien, ahí decía Oscar. Ajá, ya, listo, listo. ¿Por ahí alguna otra observación? Solo en la primera línea. Fíjense que nosotros estamos analizando esto desde el filtro 1, que es el nivel técnico básico, ¿no? En el nivel técnico básico, nosotros estamos observando que vamos a ver lo más elemental, que uno dirá, pero esto lo hace software. Fíjese que esto no lo hace el software, lo estamos haciendo nosotros. Yo le pondría una coma después de Semba. Ya, aquí. ¿Cierto? Ya, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, gracias. Ya, si alguien ve algo más, ahí lo comenta o coloca en el chat y lo vamos viendo, lo vamos viendo. Ha permitido, puede ser permitió, también dice ahí Oscar. Ya, vamos a ver. Los artículos, ¿no? Los artículos hay que usarlos con bastante cuidado. ¿Por qué razón? Ahí Carlos dice, porque lo que tienes que decir es, el NBA permite. Vamos a ver ese análisis. Punto final de ir después. Ahí Catherine decía. Acá. Catherine, ¿tú eres de aquí? Porque tú creo que mencionaste algo de Chile. Tú eres de Chile, ¿no? Está muy bien, también saludos por ahí. Esto es interesante la clínica porque
También hemos tenido participantes, a veces menciono el ejemplo Puerto Rico porque teníamos participantes en Puerto Rico, era muy bueno en el tema de que, bueno, hay bastante distancia y por lo tanto, bueno, hablo de Perú, ¿no? Había mucha comunicación, muchas cosas comunes y muchas cosas que no eran comunes, ¿no? Entonces era bien interesante, por eso siempre participación de todos los, finalmente, latinoamericanos, ¿no? Ya, vamos a analizarlo, vamos a ver. Los artículos, hay que tener mucho cuidado con los artículos, porque a veces los artículos, como las conjunciones o los pronombres o alguno de estos elementos, generan en ocasiones que haya más ruido que claridad. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir cuál es la intención comunicativa. Acuérdense que yo dije, intención comunicativa es siempre el tema que yo quiero comunicar, el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, siempre hay que tener claro, nosotros como, estoy hablando corrector, un corrector de estilo, como una persona que va a corregir a un nivel ejecutivo, pensar en la intención comunicativa. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir el redactor? Ya. Aquí es cierto también sobre las siglas. Las siglas, primero uno debe colocar el nombre completo, ¿no? Sobre las siglas nos podemos quedar 3 horas analizando las siglas, ¿ah? No hay duda que podemos, porque las siglas es un abanico inmenso y profundo de análisis técnico. Porque las siglas están relacionadas con las abreviaturas, que son las abreviaciones, porque se parecen, pero no son lo mismo. Está relacionado con los acrónimos, que no son siglas en sí, y también con los símbolos. Hay símbolos que parecen siglas. Es todo un tema, por eso yo no me puedo detener aquí, pero son 3 horas, sin duda, que podemos analizar solo las siglas. Algo puntual de las siglas es que siempre debe tener el nombre primero, ¿no es cierto? Es decir, yo digo, de pronto yo digo OEA y todos los latinoamericanos conocemos lo que es la OEA, pero ni siquiera la OEA en sus documentos coloca primero OEA, sino coloca Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto? Organismo de Estados Americanos. Porque suele pasar eso, no sé si es organización o organismo. O sea, así sea la DEA, la OEA, no puedes colocar tus siglas y no colocar tu nombre. La regla es primero colocar el nombre y después las siglas, porque si no, el lector ruido en la comunicación nuevamente. Entonces, así seas la OEA, siempre coloca el nombre completo. Es una regla básica, ¿no? Una regla básica de la redacción. Y por ahí le menciono algo que es muy común en nuestros países latinoamericanos, que es lo siguiente, las siglas no tienen plural, ¿eh? ¿A qué me refiero? O sea, no puede ser, por ejemplo, bueno, no sé si en todos los países latinoamericanos tienen, no todos lo tienen, pero DNIs, ¿no? Que es el documento de identidad aquí en Perú. Entonces, no existe el DNI, los DNIs, no existen. O las ONGs, por ejemplo, esto es regional, ¿no? No existen las ONGs. O sea, lo que existe es 30 ONG, las ONG, los DNI, pero en nuestro idioma, formalmente, no existe el plural de siglas, ¿eh? En nuestro idioma, lo recalco, porque en inglés existe DVDs, CDs, porque ese es el anglo, y para ellos sí existe, pero para nosotros no. Claro, ¿por qué nosotros lo convertimos en plural? Porque es un calco de la comunicación, y ahí está el tema que les mencionaba al inicio de toda la clase. Que nosotros, al momento de redactar, llevamos muchas oralidades. ¿Se acuerdan que mencioné oralidades? Ya, llevamos oralidades. Entonces, como es muy común escuchar DVDs, CDs, etcétera, pues nosotros calcamos esa lengua extranjera o no materna nuestra y reproducimos el mismo mensaje erróneamente, ¿no? Y decimos ONGs, y no existe en nuestro idioma. No lo digo yo, lo dice la academia, la RAE. Así que por las siglas nos podemos detener y nunca no vamos a parar en 3 horas, ¿no? Las siglas nunca tienen punto, las siglas nunca tienen tilde, ¿no? Las siglas, etcétera, ¿no? Ustedes lo comparan las siglas con abreviaturas y hay una gran diferencia en todo sentido, ¿no? Las abreviaturas sí pueden tener plural, en cambio las siglas no tienen plural, como acabo de mencionar. Bueno, si me detengo aquí y empiezo a explicar, no avanzamos nada. Pero es muy interesante el tema de las siglas. Yo les recomiendo, como fuente técnica, hay un glosario de un tomo de la RAE,
que es específicamente de este tema. Muy bueno, ¿no? Ahí pueden bucear en el tema y bueno, que les gusta la lengua o la reacción, se van a entretener muchísimo. ¿Ya? Así que sí, sobre siglas hay mucho que decir. Luego hay una coma ahí, si decimos si debe o no debe haber una coma ahí, porque el análisis de la coma está dentro de lo que es lo técnico básico y lo sintáctico. ¿Por qué? Ya, yo me adelanto un poquito nomás, porque de ahí lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que es el siguiente nivel, pero ¿se acuerdan que le dije que la secuencia sintáctica es que hay un sujeto, en este caso decimos algo del MBA, que realiza una acción, y la acción núcleo es permite, el MBA permite, ¿y qué es lo que permite? Una visión amplia, ¿no es cierto? Ya, esa es la secuencia sintáctica. ¿Se acuerdan que le dije hace un momento que cuando ya pasamos el nivel 1, vamos hacia el nivel 2, y en el nivel 2 está la secuencia sintáctica, que es esta que estoy dibujando aquí? Cuando uno corrige a nivel 2, quiero decir a nivel sintáctico, uno visualiza los documentos de esta manera, dice, ¿de qué o de quién estoy hablando? ¿Ya? ¿Y qué hace esta persona o este objeto, o en este caso esta institución o este programa de estudio? Permite, ese es el núcleo. Los núcleos, ustedes para tener una lectura eficaz, lean siempre los núcleos. Cuando los núcleos están presentes, allí empieza bien mi idea. Y lo que tengo que hacer es que se coordinen bien entre ellos. Es decir, lo que le dije, que debe haber coordinación de número, de cantidad, de género, ya. El MBA permitió, o me permitió, ahí hay un ruido en la comunicación. ¿Qué está pasando aquí? Ya. Si yo inserto una coma acá, donde ustedes están viendo la coma después del MBA o MBA, va a suceder algo. El sujeto está realizando una acción, pero acá lo estoy interrumpiendo, fíjense, ¿ah? Acá lo estoy interrumpiendo. Yo cuando coloco una coma, lo primero que debo ver, antes de colocar una coma, y estoy hablando de coma porque hay varios tipos de coma, pero cualquiera de estas comas nunca debe intervenir entre el sujeto y su propia acción. ¿De acuerdo? El MBA permite o permitió. Si yo coloco una coma acá, rompo la sintaxis porque interrumpo al sujeto de su propia acción. Ocasionalmente ustedes van a ver a un sujeto y a un verbo, y acá hay una coma. Ya. Hay ocasiones que sí sucede eso, que más adelante, cuando lleguemos a ese nivel, lo voy a explicar por qué sí sucede. Pero en este caso no es el caso, porque estoy interrumpiendo al sujeto de su propia acción. El MBA permite algo. Y si yo coloco una coma acá, rompo la sintaxis. Rompo la sintaxis. Entonces, antes de colocar una coma, siempre observen que no se está interrumpiendo la secuencia sintáctica. ¿Ya? Esto es nivel 2, pero me adelanto un poco, porque como hay una coma ahí, tengo que explicar por qué no la vamos a utilizar. ¿Ya? Esa es la razón. Esa es la razón por la que no vamos a insertar una coma en este momento, allí. Porque interrumpe la secuencia sintáctica. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esa coma de ahí. Un segundo para que no haya confusión. Listo. Sigamos. Me ha permitido. El verbo que decía yo era núcleo, es permitir, ¿no es cierto? Permitir. ¿Por qué me ha permitido? Ya, me ha permitido, nuevamente, es un calco de lengua. En otros idiomas, el verbo pasivo, el verbo haber, pasivo, muy común en el francés, en el inglés. En el castellano también lo utilizamos, pero fíjense que este uso es innecesario. Es innecesario, porque el efecto, el verbo, es más dinámico si lo utilizo en activo. El MBA permitió. ¿Se dan cuenta cómo activa la oración? ¿Por qué utilizo me ha permitido? Es muy común a nivel oral que uno diga, me ha permitido. Esto es, ustedes revísenlo en sus propias comunicaciones verbales y lo utilizamos mucho a nivel verbal. Entonces, cuando escribo, copio mi nivel oral y lo llevo a nivel escrito, por simplemente parte de mi cultura, lo que decíamos al inicio de la sesión.
Entonces, cuando ustedes redacten, fíjense nuevamente cuál es el mensaje y cuál es la esencia de su mensaje. Miren que el núcleo es el verbo permitir. Si yo coloco el MBA permitió o me permitió, es mucho más activo. ¿Cuál es la recomendación acá? Que ustedes coloquen los verbos en activo y no en pasivo. ¿Ya? El MBA me permitió. Y listo. Es mucho más activa o mucho más activo el mensaje aquí. Es mucho más directo de esta manera. Luego está el verbo tener, que lo mencionaron. Está muy bien que lo hayan mencionado. ¿Por qué? Porque, corríjanme ustedes, ¿ah? Corríjanme. Yo digo lo siguiente. Hacer un edificio es incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Corríjanme ustedes, ahí en el chat o en el micrófono. No se hace un edificio. Corríjanme. Construir. ¿No? Ahí coloca Lidia, construir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es construir. ¿No es cierto? No se hace un edificio. Se construye un edificio. Ya. Corríjanme. No se hace un pastel. Corríjanme, por favor. No se hace un pastel. El pastel se prepara. De acuerdo, se prepara. No se hace un informe. Ustedes corríjanme, por favor. Se elabora, se redacta, tal cual. Está muy bien. Está muy bien. Pero fíjense en lo siguiente. El verbo hacer sirvió para los tres casos. Hacer una carta o un informe, hacer un edificio, hacer un pastel. El verbo hacer es un verbo comodín. Un verbo comodín, porque sirve para todo, pero es impreciso. Pero es muy común a nivel oral. Es muy común. Es muy común. Como es muy común a nivel oral, porque lo utilizo comúnmente a ese nivel, lo llevo inconscientemente a mi nivel escrito. Nosotros llevamos inconscientemente, por costumbre y por hábito, a nuestro nivel escrito muchas de estas palabras. Eso es lo que se denomina un vicio de dicción. Los vicios de dicción, todos tenemos vicios de dicción, así como todos tienen muletillas, todos tenemos muletillas, lo mismo sucede con los vicios de dicción. Los vicios de dicción son todas aquellas palabras que nosotros usamos a diario, a nivel oral, coloquial, y que como estamos acostumbrados al uso diario, y tal cual, es una costumbre, la costumbre se vuelve un hábito, y el hábito, si es malo, es un vicio, y si el hábito es bueno, es una virtud. Entonces, si el hábito es malo, se convierte en un vicio. Y los vicios, el vicioso no los reconoce, claramente es otra persona. Si uno utiliza hacer, no se va a dar cuenta que lo está usando de una manera incorrecta e imprecisa. Y lo mismo sucede con otros verbos, ¿ah? Entonces la misión de ustedes es que ustedes mismos revisen cuáles son sus vicios de dicción. En sus correos electrónicos o en cualquier otra comunicación corporativa, revisen cuántas veces repiten los verbos y si los verbos son imprecisos. ¿Se acuerdan que hace un momento decía el núcleo es el verbo permitir? Dese cuenta. Hay un verbo pasivo que es saber, hay un verbo núcleo que es permitir y hay un verbo que es coloquial y una vaguedad que es tener. El verbo principal es permitir. El MBA permitió. ¿Qué permitió? Una visión amplia. ¿Se dan cuenta? Eso es. Pero cuando ustedes tienen las herramientas, no hay dificultad en elaborar una idea. Pero cuando nosotros no tenemos las herramientas y no corregimos con este método que les estamos diciendo, vamos a cometer una serie de errores. Y estamos corrigiendo a nivel técnico básico nada más, fíjense, nivel técnico básico. ¿Eliminaríamos tener? Sí, lo podemos eliminar. O, en todo caso, para hacer el ejercicio, reemplacen ese verbo con otra palabra que sea más precisa.
para hacer el ejercicio, en vez de tener, ¿qué verbo puedo utilizar? Para hacer más precisa la idea. Así como en vez de hacer un edificio es construir un edificio, así como en vez de hacer un informe es redactar un informe, o en vez de hacer un pastel es preparar un pastel, ya. Aquí, en vez de tener una visión amplia, ¿cuál sería la corrección? Obtener, dice ahí Carlos. Claro, podría ser obtener, poseer, alguien dirá lograr, está bien, pero obtener, poseer, lograr es mucho más preciso que tener. Y ya está claro. Tener, hacer y otros verbos son comodines. ¿Ya? La misión de ustedes es corregir sus propios verbos comodines. ¿Está bien? ¿Qué más? Una visión amplia. ¿Las visiones son cortas o son amplias? Pregunto. ¿Las visiones son cortas o son amplias? Las visiones. Las visiones son amplias en su naturaleza, ¿no es cierto? Las visiones son amplias en su naturaleza. Entonces, ya de por sí, una visión naturalmente es amplia, es una, podríamos decir, redundancia, ¿no? Quizá esta persona debió ser un poquito más precisa en toda esa idea. Fíjense que es solamente una línea y hemos corregido todo. Desde el artículo, desde la sigla, desde el verbo pasivo, cambiarlo a activo, una vaguedad como tener y una redundancia como visión amplia. Todo, todo. En las líneas posteriores, línea 2, línea 3, línea 4. Ustedes díganme, por favor, qué otra corrección podrían hacer. En las siguientes líneas, línea 2, línea 3, línea 4. Así, en el mismo sentido que hemos corregido. Una imprecisión, una vaguedad, una generalidad, una corrección técnica, algo así en la línea 2, en la línea 3, en la línea 4. Fíjense que solamente es nivel 1. ¿Eh? Nivel 1. La tilde en esta, dice Catherine. También Catherine dijo lo del punto, ¿no es cierto? Ya. De diversos temas que enfrenta una organización y por ende cómo impacta la decisión de cada área en esta como un todo. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna observación? Fíjense, ¿ah? Diversos temas que enfrenta una organización y por ende cómo impactan las decisiones de cada área en esta como un todo. Ahí yo corrigiendo la observación de Catherine, si alguien observa algo más, nos dice, hay un doble como, ya, un doble como, Gabriela. Ya, aquí lo están tildando, esta es un pronombre determinante. Los pronombres determinantes hace 10 años que ya no llevan tilde, un poquito más, me parece que 12 años incluso ya no llevan tilde. O sea, por las reglas, ¿ah? Por las reglas. Por las reglas. Me refiero a las reglas de la academia. La Real Academia Española actualizó la lengua, como le decía, la lengua es una herramienta, constantemente se actualiza, y en el 2011, 2014, 2017 hubo unas actualizaciones que generaron cierta polémica, porque ¿por qué genera polémica? Porque nosotros estamos acostumbrados, tal cual, la costumbre genera una cultura, y nosotros aprendimos, probablemente muchos de nosotros en el colegio, otros en las universidades, en los institutos, aprendimos a escribir de una manera, y que de pronto cambie esa forma de escribir nos afecta, claramente nos afecta. Pero la academia lo hace porque perfecciona la herramienta. Y por tal motivo, esta no lleva tilde. Esta no lleva tilde. Aquí lo borré. Ahí está. Esta no lleva tilde. Los pronombres determinantes como este, esta, ese, esa, aquel y aquella no llevan tilde. Hay una razón técnica, claro, porque
es una grave, las graves que terminan en vocal no llevan tilde, además, esta tilde que se denomina diacrítica, aquí no califica, ¿por qué? Porque esta no es una expresión exclamativa, no es tampoco una interrogante, no califica, y hay varias razones técnicas por las que no califica que debe llevar tilde. Entonces, ¿desapareció la tilde de los pronombres determinantes? Sí, desapareció hace un poquito más de una década. Esta, ese, aquel y aquella no llevan tilde, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con cómo? Ya, hay dos cómo y uno lleva tilde y el otro no. ¿Por qué? Ya, ¿cómo impactan? Fíjense mi expresión, ¿cómo leo? ¿Cómo impactan? El cómo impactan es una expresión de exclamación indirecta. Exclamación indirecta. Las exclamaciones directas llevan sus signos, ¿no es cierto? Los signos, pero también existen las exclamaciones indirectas, y las exclamaciones indirectas claramente no llevan el signo, pero sí son exclamaciones. Y el lector, tanto como decía al inicio, un buen lector necesita un buen autor y viceversa, el autor debe guiar al lector y colocar una tilde, se llama diacrítica. Las tildes diacríticas, solamente hay 12 tildes diacríticas en nuestro idioma. Solamente hay 12 tildes diacríticas, son muy especiales. Y 12 tildes diacríticas en monosílabos, y son 4 en bisílabos, como este bisílabo como. Entonces, es correcto, porque aquí es una exclamación indirecta. ¿Cómo impactan? Es una exclamación. ¿Cómo impactan? Abajo, ¿por qué no lleva tilde? Porque es una afirmación, como un todo. Ahí está la diferencia. El que redacta debe saber si está exclamando o está afirmando, para colocar la tilde diacrítica. La tilde diacrítica, ahí, bueno, esto es, ¿ya? Hay un punto, ahí que señalaba Catherine también, un punto, claro. Lo que cierra siempre un enunciado va a ser el punto. El enunciado no puede ser cerrado, terminado por una comilla, no puede ser por un paréntesis, no. El punto termina el enunciado. El punto puede ser una interrogación también, ¿no? El punto aquí, me salió mal, pero bueno, ahí está. El punto de interrogación o el punto de exclamación. Eso también termina una exclamación, un enunciado. O es el punto final, o es la interrogación o la exclamación, pero nunca unas comillas. Entonces sí, el punto debe ir por fuera. Por fuera. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Ya, listo. ¿Aló? Si alguien quiere decir, no hay problema, pueden intervenir. No hay problema. Ahí creo que se le enciende el micrófono. Bueno, sigamos. Por ende es una expresión ya en desuso. Nuestro idioma, como decía, cada década, alrededor de una década, se actualiza, como toda herramienta, y por ende es una palabra que está en desuso. Ahí creo que Carlos se le está encendiendo el micrófono. Cuidado, Carlos, con el micrófono. Por ende, ya, en simple lo voy a decir. Miren, si ustedes por ende lo eliminan, la idea sigue con claridad. Diversos temas que enfrenta una organización y cómo impactan las decisiones de cada. Se dan cuenta que por ende no tiene utilidad. Eso se llama algo incidental. Lo incidental no tiene aporte a la comunicación, porque no llega ni un mensaje, ni un dato, ni un hecho. Si yo les pregunto, por ende, ¿es un hecho? ¿Es un dato? ¿Es un número? ¿Es una fecha? ¿Es un nombre? No lo es. ¿Qué es? Nada. Es algo incidental. Y por eso se colocaron dos comas acá, que son las comas incidentales. Las comas incidentales son las que delimitan, porque las comas hacen el trabajo de delimitar, las comas incidentales delimitan un comentario accesorio, y esto es accesorio. Si ustedes lo quitan, el mensaje sigue siendo el mismo. En otras palabras, sobra. Deberían quitarlo, sí, definitivamente. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Por las comas, porque las comas son incidentales, en este caso. Bueno, fíjense, ¿eh? Entonces,
aquí hay correcciones que el software jamás lo va a hacer. El software nunca va a hacer estas correcciones. ¿Ya? Nosotros las estamos haciendo. Fíjense en lo básico. Tildes, comas, puntos, mayúsculas, y eso el software no lo va a corregir nunca. Somos nosotros porque conocemos la técnica de corrección formal, digamos. Avanzamos hasta terminar este ejercicio y el jueves continuamos con lo demás. Hay bastante que ver, como ya les mencionaba, la clínica, bueno, vemos los 4 niveles y tratamos de abarcar lo principal de la metodología para compartirlo. Entonces, decíamos ya de las correcciones, ¿no? Tenemos este ejemplo en donde vemos que hay errores técnico básicos de puntuación, de tildación, de vaguedades, de imprecisiones, de redundancias. Así que con este ejercicio lo que estamos probando es que el software no puede generar una corrección al nivel que nosotros estamos analizando y que necesitamos hacer esas correcciones a partir de la normativa. Fíjense, lo que nosotros hemos hecho aquí es basarnos en la norma, es basarnos en la lengua regular, lo que dice la academia. Y ahora vamos a pasar al nivel 2. ¿De acuerdo? Yo quiero mostrarles bien esta parte para que ustedes lo puedan observar y relacionarlo con el nivel 2. ¿Cuál es el nivel 2? Es el nivel técnico, es el nivel sintáctico. El nivel sintáctico quiere decir que yo organice bien una sola idea. Y con este ejemplo lo empalmamos con el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente se refiere a que decía que debemos expresar bien y claramente una sola idea. Y fíjense lo que está pasando en este ejemplo. Hay 1, 2, 3, 4 líneas. Una oración no puede ser de 4 líneas. Una oración debe ser una sola línea. Bueno, por último, una línea y media. Pero tener 2, 3, 4, a veces hasta 5 líneas, ¿qué quiere decir? Que yo no estoy organizando una sola idea. Yo lo que estoy es empezando a desorganizar esa idea. Y claramente aquí lo vimos, porque decía que el MBA es el sujeto de quien decimos algo, porque este es el núcleo, porque permite, y porque permite algo, una visión amplia. Como este reactor es impreciso, como este reactor es coloquial, como este reactor no corrige a nivel 1, que ha incluido un verbo pasivo, un verbo coloquial o una vaguedad, y ha generado ruido en la comunicación, además de una redundancia. Fíjese cómo estamos corrigiendo ahorita a nivel 2, a nivel sintáctico. Y esa idea no la cierra, sino continúa creciendo en una segunda línea, en una tercera y llega a una cuarta. La precisión es que uno genere una sola idea y esa idea luego tenga una explicación con una idea secundaria. Ahora lo vamos a ver como ejemplo. ¿Ya? Yo simplemente quiero rematar esta idea para que ustedes vean que lo técnico básico es de mucha utilidad. Verbos comodines, redundancias, verbo pasivo, y fíjense que en la segunda línea cuando dicen de los diversos temas, podría ser de los temas que enfrenta una organización, ¿no? Es innecesario. Por ende, es lo que mencionaba, algo incidental. Incidental quiere decir que genera solo algo accesorio, es un comentario. Si lo quitamos, sigue la idea cómo impactan las decisiones de cada área, tilde error y puntuación error, como un todo. Entonces, con este ejemplo hemos probado que esto no lo va a hacer el software, sino lo hacemos nosotros. Para ir concluyendo, ¿ya? Para concluir, solamente les muestro lo que vamos a hacer la siguiente clase. La siguiente clase, la sesión 2, vamos a ver el nivel sintáctico. ¿Cuál es el nivel sintáctico? Ya. El nivel sintáctico es el siguiente. Miren, aquí hay un título. Este título
De pronto, la primera lectura da la sensación de que todo está correcto. Pero ahora les pido a ustedes, por favor, que lean este título y señalen si en este título hay algo en el sentido que les haga ruido en la comunicación. ¿Qué les hace ruido en la comunicación? En este título. Es decir, de pronto hay algo, ya no estamos hablando de una tilde, ya no estamos hablando de una coma, ya no estamos hablando de una mayúscula, sino de pronto de un nivel de organización de la idea. Ustedes perciben que hay algo que les llame la atención, ustedes digan, no, yo creo que aquí el redactor puede mejorar de esta manera. ¿Algo que les parece que puede mejorar ahí? ¿Algo que les llame la atención? Algo que ustedes digan, no, me parece que se ha equivocado. ¿Qué podría ser? Perdón, retornando a lo anterior, podría ser la indicación de lo que corresponde a preset y como Ajá. colocarlo como un inicio, ¿no? El nuevo sistema informático y el nombre completo de preset o preset si no tiene un nombre completo, agiliza evaluación de proyectos en las obras ante el Ministerio de Vivienda, ¿no? O quizás Ministerio de Vivienda como inicio para saber quién está presentando a ese nuevo sistema informático, ¿no? De acuerdo, Me parece. de acuerdo. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, Beatriz. Gracias. Ahí también Gabriela, de proyectos de obras. Ajá. Y con plataforma, dice Oscar, es un complemento, pero lo ha puesto al inicio. Claro, claro. Aquí hay un ruido en la comunicación, ¿no es cierto? Acá hay un ruido en la comunicación que lo que nosotros decíamos al inicio de la clase. El ruido es aquello que interfiere, que no permite que uno reciba el mensaje con claridad, que de pronto uno no termina de entenderlo bien y tiene que leerlo 2 veces o leerlo 3 veces. Eso ya es ruido en la comunicación. Aquí, como en el ejemplo anterior, alguien mencionaba sobre el artículo, ¿se acuerdan? Yo le dije, hay que tener mucho cuidado con los artículos, con las preposiciones, con las conjunciones. Aquí sucede esto, ¿no? Al iniciar con plataforma, es como si iniciara por la mitad. Yo estoy en este momento haciendo una observación intuitiva, ¿no? Es decir, parece, da la impresión, claro. Pero nosotros a nivel técnico, ¿qué deberíamos hacer? Si nosotros tenemos un aparato en nuestra casa y el aparato en nuestra casa hace ruido, lo llevamos al técnico, el técnico lo desarma y genera una evaluación, ¿no es cierto?, de dónde está el ruido. Ya, lo mismo vamos a hacer acá. Desarmamos esta idea y la organizamos básicamente. ¿Y qué herramienta utilizamos? La secuencia sintáctica que le decía, sujeto, verbo, objeto. Para conocer cuál va a ser cuál es el mensaje, para entender cuál es el mensaje. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que hay una intención comunicativa. ¿Se acuerdan? La intención comunicativa. La intención comunicativa es lo que quiere transmitir el redactor y claramente quiere destacar a esta plataforma. Esa es su intención. Pero nosotros técnicamente sabemos que con plataforma preset no es el elemento protagónico de acuerdo a nuestra estructura sintáctica. ¿Por qué no lo es? Porque nosotros buscamos siempre al sujeto a partir de la pregunta de quién se está diciendo algo. ¿Se acuerdan? El MBA permite, ¿se acuerdan?, una visión. Ya. Aquí es el ministerio, ¿no? El ministerio es el sujeto. El Ministerio de Vivienda como sujeto, porque de él decimos algo. El Ministerio de Vivienda, ¿y cuál es el verbo que debería ir ahí? El Ministerio de Vivienda, ¿cuál es la acción? El sujeto realiza una acción. ¿Cuál es la acción que realiza? Les pregunto a ustedes.
En Ministerio de Vivienda o Ministerio de Vivienda, ¿cuál es la acción? Ministerio de Vivienda, el verbo. Agiliza. Claro, hay más de una acción, es cierto, hay más de un verbo. Agilizar es un verbo, evaluar es un verbo, está bien. Pero el verbo núcleo es que el ministerio Presentar, agiliza. presenta. Agiliza. Claro, también. Pero agiliza. El Ministerio de Vivienda agiliza. ¿Qué es lo que agiliza? El objeto, es decir, la acción agiliza tiene un efecto. ¿Qué es lo que agiliza? Les pregunto a ustedes. Ya está construido ahí, ¿no? Solo. El Ministerio de Vivienda agiliza. El efecto de agilizar es e impacta sobre la evaluación de proyectos. Lo que va a agilizar es la evaluación, ¿no? La evaluación, claro. Agiliza la evaluación o evaluación. ¿Por qué no utilizo los artículos? Porque, bueno, yo estoy respetando un tanto el estilo que tienen ellos, que es un estilo de periodismo institucional, en donde, bueno, no estoy utilizando los artículos, pero entendemos que nosotros en una redacción formal, regular, sí lo podemos utilizar. Ministerio de Vivienda agiliza evaluación de proyectos, ¿no? De proyectos de otros. Ya. Ahí está construida de acuerdo a la secuencia sintáctica. El Ministerio de Vivienda agiliza evaluación de proyectos de obras con una herramienta. Con esta herramienta, que es la plataforma. Digo con esta herramienta porque es algo circunstancial. Puede agilizar la evaluación de obras con la plataforma Preset o Preset y puede agilizarlo con otra plataforma. Lo que quiero decir es que con plataforma Preset, ¿qué es lo único que el rol de nuestra construcción sintáctica es un complemento circunstancial? En este caso, un complemento circunstancial ¿de qué? De instrumento. Hay complementos circunstanciales de tiempo, de materia, de compañía, de modo, pero este es de instrumento. Y lo que hizo este redactor fue cortar este instrumento o este complemento y llevarlo adelante y colocar con plataforma Preset y hizo textualmente un corte y hacia adelante. Y esto es una alteración de la secuencia sintáctica, que es sujeto, verbo, objeto y circunstancia complementaria, circunstancial, un complemento circunstancial que está al final siempre. Lo que hizo fue mover y colocar adelante. ¿Por qué? Porque él tenía una intención. ¿Y cuál es su intención? Darle protagonismo. Por eso cambió el lugar y listo. Creyó que estaba haciendo lo correcto. Porque, de acuerdo a lo que dice la técnica en la comunicación, en el periodismo, empieza por lo más importante. Está bien. La intención era empezar por lo más importante, que era esta plataforma. Pero técnicamente cometió un error. Porque al mover la circunstancia, está obligado a colocar una coma de movimiento circunstancial. ¿Y genera más ruido ahí si coloco la coma? Sí, claro. Pero técnicamente debería haber colocado una coma. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Era muy simple. Muy simple desde el punto de vista técnico. ¿Cuál es la fórmula? Si tú, como redactor, tienes la intención de darle protagonismo, por ejemplo, a una herramienta como esta plataforma, lo único que se debió hacer es, y ustedes lo están viendo en pantalla, que el sujeto siempre va a ser el más importante de mi oración, porque de él digo algo, en este caso el ministerio, el sujeto. Mi recomendación técnica hubiera sido algo simple: convierte en sujeto a tu simple circunstancia. ¿Y cómo la convierto en sujeto? ¿Moviéndolo para adelante? No. No moviéndolo para adelante como si fuera una pieza que cambio de lugar, así de simple, no. Sino darle el protagonismo real era convertirlo en sujeto. ¿Y cómo lo convierto en sujeto? Era muy simple. Vamos a borrar todo esto para darle claridad y simplemente quitamos esta conjunción y ahora este es el sujeto. Plataforma Preset como sujeto. ¿Qué es lo que hace la plataforma? Plataforma Preset agiliza, es ahora su acción, este sujeto. ¿Agiliza? ¿Qué agiliza? Evaluación de proyectos, de obras. En un lugar. El lugar es circunstancial, porque puede serlo en este ministerio como puede agilizarlo en otro ministerio, en otra institución. Esta es la secuencia y solamente debía hacer esto,
quitarle las preposiciones, etcétera, para darle un orden. Pero esto no es intuición, esto es precisión. ¿Y cómo corroboramos que es cierto lo que estamos diciendo? Porque fíjense en lo que le llaman la bajada de ellos. Están hablando del novedoso sistema informático, el sujeto, que es la plataforma. Esta plataforma realiza una acción. Esta plataforma fue presentada en un lugar, en la región Tumbes. Listo. De eso se está hablando y esa era el protagónico real de nuestra información. ¿Cómo alcanzamos a reconocer esto? Gracias a que tenemos claro el filtro 2, que es la secuencia sintáctica. Cuando tenemos la secuencia sintáctica clara, nosotros ya tenemos en nuestra cabeza un orden. Cuando ya tengo una idea, puedo expresar una siguiente idea. Fíjense que esta era la idea principal, solo que el redactor no sabía cómo organizar su texto desde el principio. Entonces, con este ejemplo también estamos probando que la sintaxis es organizar bien los elementos, coordinar bien los elementos, darle una secuencia lógica y concordante a todos los elementos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el nivel número 2, todavía nos falta el nivel 3, nos falta el nivel 4, que hay muchos más ejemplos y mucho más profundidad en esto. Entonces, para no quitarles mucho más tiempo, también les comparto la información que les vamos a mandar por correo, pero el jueves seguimos, el jueves a la misma hora, a las 7, y nos vamos hasta las 8:30, un poquito más hasta terminar los niveles. Pero quería compartirles esto para que ustedes de repente vayan asimilando esta información y la tengan. Nosotros tenemos un taller mucho más profundo, por supuesto. Les decía al inicio del taller que nosotros hacemos un par de talleres al inicio del año y luego ya nos dedicamos a lo corporativo, pero igual abrimos nuestro taller a todo el público siempre en febrero, usualmente, y algunas veces en marzo también. Así que los invitamos a los que deseen, voluntariamente, pueden participar de nuestro taller que inicia en febrero. Aquí le vamos a dejar, bueno, la información ahorita se las comparto por aquí, por el chat. Los que deseen pueden inscribirse al formulario y nosotros ya lo contactamos para que puedan recibir ya los materiales. Nosotros compartimos materiales. En este caso, compartimos también ya, bueno, todas las grabaciones de todas las sesiones. Son 16 horas académicas y claramente ahí sí hay un certificado por las 16 horas de participación, ¿no? Los que deseen pueden cliquear en ese form y nos comunicamos para que haya luego, pues, coordinación, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya cerrando, los que deseen obtener un certificado de estas 2 sesiones o estas 2 fechas, también pueden obtenerlo si es que se escriben a este form que está aquí o este formulario. Estas son por las 2 sesiones, pero es libre los que deseen. Igualmente, el jueves los esperamos a los que han ingresado y han continuado hasta este momento. Igualmente, la invitación es para todos, es amplia, y los que deseen también pueden compartir la invitación para vernos el jueves a la misma hora. Listo. Los esperamos el jueves, entonces. Muchas gracias, buenas noches, cuídense y nos vemos el jueves. Gracias. Muy Gracias. bonito.